A lo largo del pasado fin de semana, desenvolvióse la senda de actividades del DMR 2015. Organizado por Darreu, la Mocedad Soberanista, tuvieron lugar un garrapillo charres, conciertos, actos políticos y demás. Adrián, un de los miembros de Darreu, explícanos que en esta edición diose un paso pa'lantre ofertando una montonera de eventos. Este DMR 2015 la verdad que dio un paso para adelante respecto a lo que hacemos otros años, porque bueno, este año ampliamos el formato de forma que hay actividades pues más o menos a lo largo de todo el mes. Entonces de forma que bueno, combinamos un poco actividades típicas de tipo folixero con otras actividades que van más empobinadas pues a la reivindicación, con un pasucais, a la formación, con charres. Entonces bueno, hay un poco una forma de combinar estas distintas variantes y de combinar la alcordanza de estos fechos de 8 del 34 con digamos, las cosas que podemos extraer para la actualidad de Anguaño en Asturias. Sí, 8 del 34 y una historia muy tapecía en Asturias. Entre otras cuestiones, pues porque uno de los actores principales de aquellos fechos fue lo que güey se llama PSOE. En verdad solo comparten el nombre con lo que ya eran antes y lo que ya ahora. Pero bueno, digamos que es parte de esa historia de la lucha antifascista, de la lucha obrera, que no quieren ahora mismo recordar ni quieren que se reivindique, porque digamos que representa todo lo contrario de lo que llegó hoy en día el PSOE en Asturias, que es un poco el representante de esas élites políticas y económicas que hoy no están oprimiendo y que hoy no están reprimiendo también en Asturias de muchas formas, pero entre ellas pues la lingüística, la social, etc. Sí, la realidad de la Mocedad de Anguaño pues esa, tenemos muy pocas oportunidades de quedarnos en Asturias, porque prácticamente digamos que las alternativas que nos dan una vez que acabamos de estudiar, con cada vez más problemas para poder estudiar, y el paro y la precariedad, y es decir, o no atopes trabajo, el trabajo que atopes no te da para poder vivir dignamente en Asturias, para poder tener una vivienda, para poder tener unas condiciones mínimas dignas de vida con las cuales te desenvolcate en Asturias. Entonces, ¿cuál es la única alternativa posible? La emigración forzada. Y entonces, bueno, digamos que de una forma, pues eso, de dar salida a esa mocedad que de otra forma iba a estar creando un descontento muy importante en Asturias, y de, digamos, eso, de crear unas formas de paz social y de calma que las que favorecen pues al poder que ahora mismo tenemos en Asturias. La verdad que el DMR en general siempre tiene una acogida muy buena de xente, son los actos realmente que organiza Darreu que más xente axunta, y la verdad que en ese aspecto muy bien, ¿no? Tanto lo que nos interesa en verdad es que haya xente en todas las actividades, no solamente en los actos más folixeros, que ahí es más fácil que la xente te acuda, sino también en las charres reivindicativas, formativas, que ahí es donde lo que de verdad nos interesa, ¿no? Que la xente se vaya organizando y se vaya movilizando en ese tipo de cosas más reivindicativas y más contundentes, por decirlo así. Les actividades del DMR 2015 arrincaron el xoves 8 nel Ubieín Llar la Llegra, con una charra alderique dedicada a falar y a fondar nel conflicto lingüístico en Asturias. El encargado de la misma fue el investigador na Universidad de Uvieu, Santifano, que al rematar apurriónos la so visión y reflexiones al rodio este hiperinteresante asunto. No, lo que planteaba es que hay una tentación que siempre se da en todos los movimientos, organizaciones, asociaciones que se planteen la defensa del asturiano o cómo algamar que el asturiano perviva de una manera digna. Hay una tentación que llegue a pensar non, si es que la oficialidad es un tótem, la oficialidad es un concepto vacío, la oficialidad no quiere decir nada. Lo que hay que hacer son políticas lingüísticas, y nosotros podemos hacer políticas lingüísticas al margen de la oficialidad que salven al asturiano. Podemos hacer políticas de escolarización, políticas de medios de comunicación. Yo creo que sí es un pecado que cometemos casi todos cuando no analizamos verdaderamente qué quiere decir la oficialidad. Yo creo que el peor error que podemos cometer es verdaderamente pensar que es un tótem vacío. Y es todo lo contrario, un tótem vacío. Es un concepto jurídico meridiano, con una definición muy clara. El artículo 3 de la Constitución española dice que las lenguas del Estado, además del castellano, van a ser oficiales cuando se apruebe así en los estatutos. Pero no dice lo que quiere decir la oficialidad. Eso viene después por toda una jurisprudencia de esas comunidades autónomas que sí oficialicen lenguas, País Vasco, Cataluña, Baleares, Navarra, y eso ahí tienen que definir qué implica ese nombre constitucional de oficialidad. Y entonces genérase toda una jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde se dice, entre otras cosas, que según el marco constitucional español, una lengua no se reconoce como medio de comunicación normal mientras no sea reconocida en el estatuto como oficial. Y esto es literal en sentencias del Tribunal Supremo. Eso pasó con el caso del asturiano. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que sí, que la ley de uso dice que tú como asturiano puedes hablar en asturiano ante la administración,
pero que como non é unha lingua oficial e non se pode considerar un medio de comunicación válido xurídicamente, entón la llei d'uso non é aplicable. Eso significa, entre outras cosas, que la llei d'uso é inconstitucional. Por eso yo creo que, y verlo de otra manera, y es muy interesante también, aquellos que quieren que no haya un bilingüismo institucional o que no haya una igualdad de derechos civiles entre los castellanoparlantes y los asturianoparlantes y los gallegos-asturianoparlantes, lo último que quieren es la oficialidad. Y siempre te van a decir que van a hacer políticas lingüísticas. Y entonces utilicen ese término para decir, sí, hacemos política, invertimos tanto en literatura, en música y tal, como un término trampa. Porque lo que más te arrecen es de ahí el estatus jurídico de oficialidad que desendolcaría toda una serie de deberes para la administración que no quieren cumplir. Efectivamente, en Asturias empleóse, o mejor dicho, en todos los yuches por derechos civiles, cuando hay una minoría oprimida, el poder tiende a escoger a miembros de esa minoría oprimida y a presentarlos como parte de la normalidad del poder. Esto es, veis como no tenéis razón protestando, yo tengo uno de los huesos. Eso es lo que Malcolm X y Martin Luther King llamaban el tokenismo. Agarramos un negro, ponemoslo de cara en las instituciones y entonces de esa manera parece que se normaliza la presencia de los negros en la política cuando en realidad siguen estando igual de marginados. En Asturias eso funcionó de otra manera, distinta, generando una red clientelar fundamentalmente a través de las subvenciones. Una política de subvenciones que todo el mundo defendió y en la que mucha gente con muy buena voluntad se metió porque garantizaba que pudiera existir una industria literaria en asturiano, una industria musical en asturiano y aparentemente dio vida a toda una literatura, a todo un movimiento cultural asturiano que dependía directamente de las subvenciones. Pero claro, si tú fabriques muchos libros en asturiano pero no tienes lectores porque no hiciste políticas lingüísticas que lo permitan, políticas de escolarización, políticas de los medios de comunicación que normalicen de verdad, esos libros nunca van a venderse y por lo tanto nunca vas a salir de ese estado de subvención. Siempre vas a ser dependiente de quién da la subvención, dependiente del poder y por lo tanto un satélite del poder. Al final puedes ver como en muchos casos las personas que defendieron esa manera de funcionar poco a poco acabaron directamente en el poder, en secretarías y cosas así. Y yo creo que eso a la larga no fue positivo para el movimiento de reivindicación. Creo que ahora mismo la industria literaria del asturiano está en crisis radical, en parte por depender en demasía de esa subvención y no defender de una manera más agresiva y más militante otro tipo de políticas de normalización que sí tuvieran garantizado su supervivencia. Uno de los campos de batalla más importantes para la normalización del asturiano, yo diría uno de los primeros, sin duda, y el de los medios de comunicación, porque ahora vivimos en una sociedad de medios de comunicación. Y es la característica más importante de este siglo XXI y el tipo de medios que tenemos, y falo de medios en internet, falo de la gran cantidad de televisiones, de todo tipo de diarios que tenemos. Vivimos en un mundo en el cual tú eres analfabeto si no tienes acceso a medios de comunicación. Tú puedes saber leer, pero si no puedes ver películas, no puedes ver series, estás careciendo de una parte importante de lo que configura la cultura de la nuestra sociedad. Y en la lengua asturiana lo que pasó siempre fue eso. La lengua asturiana carece de medios de comunicación, hubo intentos por supuesto, pero los medios de comunicación masivos en Asturias forman parte de todo un entramado socioeconómico que está muy averado al poder, porque dependen también de las subvenciones de él, porque defienden su proyecto ideológico, y digamos que el asturiano siempre se empleó de esa manera tokenista, pues eso, para defender la ideología imperante, la ideología que quieren imponer sobre el asturiano. El asturiano es una cosa que vale una cuestión rural, que por supuesto que el asturiano es una cosa que vale para cuestión rural y hay que defender esa ruralidad del asturiano, pero el asturiano vale para muchas otras cosas y en ese lugar tenemos que defender poder estar alfabetizados como pueblo, poder estar de haberes en el siglo XXI como pueblo, y para eso necesitamos medios de comunicación, industria audiovisual, y en ese sentido felicito a Alderiques de Asturias por ser un proyecto que defiende esta filosofía. Ese es un poco el argumento central de la charla que di hoy. Intentaba argumentar cómo todos los derechos civiles que se algamaron mediante movimientos populares siempre fueron
a partir del conflicto, de crear conflicto. Pensemos en eso, en las luchas de los negros, de los indígenas, de las mujeres, y cómo en Asturias siempre estamos con un pensamiento deductivo para solucionar el asturiano. Pensamiento que en ciencia sería plantear un plan, voy a crear esta organización, esta asociación, llámese xunta, partido político, y con esa organización poco a poco voy a hacer campañas que van a concienciar a la gente y al final va a haber oficialidad. Yo lo que planteo hoy en el ejercicio mental que a veces en ciencia empleamos y es mucho más potente, que es el pensamiento inductivo. Planteamos, imagínate Asturias en el año 2025. Y yo digo que en el año 2025 el asturiano y el gallego asturiano son lenguas oficiales. Y pienses realmente qué pasó. Que escribas, que pienses qué pasó, qué tuvo que pasar en Asturias. Y analizar y entonces eso va a abrirte toda una vía de movilización. ¿Qué pasó? ¿Pasó que la FSA, PSOE, PP dio ellos una ventolera y de repente van a defender la oficialidad? No, eso no va a pasar. Lo contrario, pasó que los movimientos soberanistas, los partidos independentistas ganaron el poder hasta tener 2/3 de la Cámara de la Xunta General y tener la mayoría para defender la oficialidad. No va a pasar. Pasó que va a llegar un partido nuevo con una filosofía distinta que va a defender la oficialidad al mismo tiempo que el feminismo, el ecologismo. Yo creo que con el caso de Podemos tenemos una experiencia ahora mismo en directo de cómo se va a solucionar eso. Pero yo creo que lo que nos evidencia ese ejercicio mental es que solo puede pasar con una gran presión social. Con una gran presión social. Y si hacemos un análisis histórico de cuando hubo mucha presión social en Asturias por la defensa de los derechos civiles de los asturianopalantes y gallegos asturianopalantes, siempre fue en momentos de conflicto lingüístico público muy latentes. Momentos donde se marginó la universidad, momentos donde se quiso quitar el estatuto, momentos simplemente tenemos que ver en las redes sociales cuando saltamos, ¿no? Cuando saltamos del asturiano y cuando hay alguien que se ríe de Clint Eastwood porque está hablando en la primera peli traducida, esto y cuando aparece el conflicto. Entonces, el conflicto, un movimiento por los derechos civiles puede planteárselo como una estrategia, como de algo a visibilizar, de algo que no te haya atente, que no tenga tapecido, sino que sea siempre obvio y cada vez más, hasta que sea tan insoportable que tenga que solucionarse. Y yo creo que el conflicto beneficianos en cuanto a que siempre va a beneficiarse a favor de la igualdad de los asturianos, porque lo que defendemos ya es la igualdad, y contra la igualdad ya es muy difícil argumentar. Por eso yo creo que las buenas noticias es que el conflicto ganase.